un hombre como Moisés, que él había experimentado la presencia de Dios cuando el Señor le dijo que iban a ir, pero que la presencia de Dios no iba a andar con ellos. Moisés dijo, no, si tu presencia no va con nosotros, yo me quedo acá en la montaña, dijo. No quería ir a ningún lado. Él anhelaba más la presencia de Dios que la tierra prometida. Qué cosa, ¿no? Cuando nosotros valoramos a Dios por encima de todas las cosas, realmente es porque hemos entendido y lo hemos conocido, que por encima de todo está Él. Y que sin Él nada somos. Amén. Así que yo le doy gracias a Dios, porque Él en estos días estoy cumpliendo 30 años que el Señor salvó mi vida, que le pude conocer al Señor. Llegué casi más muerto que vivo, arruinado totalmente, pero Dios tuvo misericordia. En sus planes eternos estaba yo, y el día que Dios tenía determinado llegó la palabra, llegó el Evangelio, llegó la salvación a mi vida, y mi vida cambió. Y mi vida comenzó cuando Jesús llegó, como dice la canción. Realmente allí comencé a vivir. Antes no vivía, simplemente existía. Pero cuando lo conocí a Jesús, cuando conocí su salvación, su amor, su misericordia, Jesús me dio un motivo para vivir. Y ahora vivo para Él. Amén. Así que agradecido a Dios por este privilegio de poder compartir la palabra de Dios. No hay nada más hermoso, no hay nada más tremendo, más revelador que la palabra de Dios. Esta es la herencia que Dios nos ha dejado, esta palabra bendita, la cual yo nunca había leído la Biblia, jamás, hasta que conocí al Señor y me prestaron una Biblia. En mi vida había leído la Biblia y realmente fue algo revelador y tremendo para mi vida cuando comencé a leer la palabra de Dios, porque me empezó a mostrar el plan y el diseño que Dios tiene para mi vida y para cada uno de nosotros. Sabía que Dios tiene un plan y un propósito con tu vida y con mi vida, pero yo no lo sabía, era ignorante de todo eso, ni enterado yo. Yo andaba por el mundo como loco y ni sabía que Dios tenía un plan con mi vida. Y cuando llegó el tiempo, Dios me dio esta preciosa palabra para que yo la lea, para que yo la escuche, para que yo la medite, y a través de ella Dios pueda obrar en mi corazón y en tu corazón. Amén. Así que quiero compartir en esta noche una historia que contó Jesús. Es una historia muy extraña porque es la historia de un hombre que, pudiendo vivir en libertad, quedó preso. Interesante, ¿eh? Un hombre que, pudiendo ser libre, decidió quedarse preso o volverse preso. Y está en Mateo 18. Es una historia que contó Jesús. Y la contó y la habló por un motivo. Mateo 18, 21. Dice así la palabra del Señor. Mateo 18, verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Aquí en la Biblia dice entonces. Cuando vos leas entonces, quiere decir que esto depende de lo que pasó antes. Y Jesús venía hablando sobre la humildad y sobre el perdón. Y cómo resolver los problemas cuando mi hermano me ofende, cuando alguien me ofende a mí. Porque Jesús les estaba enseñando la mentalidad del reino. Él vino a predicar el reino de Dios, ¿sí o no? Abrir el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos las cosas se resuelven de una manera distinta que la hacemos nosotros en la vida de los hombres comunes, en el reino de este mundo, en los reinos de este mundo. Porque cuando alguien me ofende, bueno, chau, andá vos para allá, me ofende el vecino, listo, no lo saludo más. Cuando sale el vecino, él mira para allá, yo miro para el otro lado, nos cruzamos por la calle, no nos miramos, listo, solucionamos el problema.
Y nos quedamos con el enojo guardado en el corazón. Así muchas veces se hace en el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón duro. Pero Jesús le dice en el verso 15, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea que en el reino de Dios tenemos que valorar nuestra relación con el hermano. Es más importante la relación con mi hermano que mi orgullo. O la ofensa que yo pueda haber recibido, ¿sí? Y entonces Jesús estaba enseñando que procuremos ponernos de vuelta en comunión, que no tengamos una actitud indiferente. Si mi hermano peca contra mí, bueno, chao. Y listo. Entonces se nota que esto hizo pensar a Pedro y le surgió una pregunta. ¿No es cierto que cuando leemos la palabra de Dios nos surgen preguntas? Qué bueno que se las preguntes a Jesús. Que tú le digas a Dios tus cuestionamientos y Dios te los va a contestar. Dios va a contestar tu pregunta, porque se la contestó a Pedro aquí. En el verso 22 dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Pedro, tenés que estar siempre dispuesto a perdonar. Siempre. Eso es lo que le estaba diciendo. La Biblia no tiene caritas como el WhatsApp. Entonces no sé qué cara puso Pedro. Pero supongo que la misma cara que ponemos nosotros cuando dice que tenemos que perdonar siempre. No. No sé qué cara puso Pedro. Pero sí sé que por causa de la pregunta de Pedro, Jesús entonces les cuenta una historia, explicándole a Pedro y a nosotros por qué tenemos que estar dispuestos a perdonar siempre. Porque surge, ¿y por qué tengo que perdonar? ¿No? Cuando los chicos pedirle perdón, yo siempre tengo que ir a perdonar. ¿No? Siempre que no queremos tomar esa disposición de ir, estamos esperando ¿qué? Que venga él primero, que él me pida perdón a mí, ¿o no? No, que venga él, yo ¿por qué tengo que ir yo? Entonces, para enseñarnos la mentalidad del reino, para revelarnos el reino de los cielos, Jesús cuenta esta historia a partir del verso 23. Y dice así, por lo cual, por esto motivo, ¿no?, de que hay que perdonar siempre, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. El rey acá representa a Dios. Más adelante después Jesús lo dice. Y el siervo nos representa a todos nosotros, ¿o no? Todos nosotros estamos representados en este siervo que fue llamado a rendir cuentas. ¿Sabías que todos tenemos una deuda delante de Dios? Todos los seres humanos tenemos una deuda delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado un montón de cosas para que nosotros las administremos. Nos ha dado una vida, ¿sí o no? Y entonces Dios un día nos va a llamar a dar cuenta por lo que hicimos por nuestra vida. Y no solamente somos responsables de lo que hemos hecho, sino que también hemos pecado. Todos hemos pecado, ¿sí o no? Y la paga del pecado tiene una cuenta. ¿Cuál es la deuda? ¿Cuál es la paga del pecado? Separación eterna de Dios. Entonces, cuando se hizo la cuenta, este siervo, ¿cuánto debía? 10.000 talentos. Un talento eran 15 años de trabajo. 15 por 10.000, 150.000 años de trabajo. ¿Qué te parece? ¿Era grande la deuda? Impagable, imposible de pagar. Yo no sé si hasta ese momento, no lo dice la historia porque esto es una historia condensada, pero ¿sabés qué, hermano?
cuando leas, hacete un poquito, usá la imaginación. Amén. Cuando leas la Biblia, metete en la historia, no sea, bueno, así, así, ya está, la leí, ya está. Pastor, ya leí la Biblia, listo. No, metete en la historia. ¿O no te enganchás cuando mirás una película? ¿Sí o no? Más no te gusta. Y estás ahí, no hablen, déjenme. ¿O no? Bueno, enganchate en la historia. Usá la imaginación. A mí me encantan los chicos, porque los chicos vos le contaban y ellos se enganchan porque tienen una imaginación tremenda y vos le decís una cosita y ya se la imaginan. Y nosotros somos tan duros a veces para imaginarnos con lo respecto a la Biblia, porque para otras cosas, bien que usamos la imaginación, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, imagínate, acá. No dice en qué estaba haciendo el siervo cuando le llegó el llamado a rendir cuenta, pero yo creo que no se imaginó que le iban a llamar a rendir cuenta. ¿O no? Le llegó de golpe el llamado. Estaría viviendo su vida, disfrutando de lo que estaba gastando que no era de él, ¿no? Y de repente, comparendo, a comparecer delante del Señor. Y esto es algo que todos, hermanos, un día tendremos que rendir cuentas delante de Dios. Esto es una realidad que la gente no lo toma en cuenta y yo tampoco lo tomaba en cuenta, porque nadie me lo dijo, nadie me predicó que yo tenía una deuda con Dios y que un día la iba a tener que rendir. Yo vivía mi vida como me parecía, pero la realidad es que esta historia describe la condición del hombre natural. Y la condición del hombre natural, ¿sabes cuál es? Perdido. Total, completamente perdido y no tiene ninguna posibilidad de arreglar las cuentas con Dios de parte nuestra. ¿Con qué le podemos pagar a Dios nuestro pecado? ¿Qué podemos hacer? Nada, absolutamente nada. Ahora bien, en esta condición, este siervo hizo algo que movió el corazón del rey. Dice así, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué hizo este siervo? ¿Sabés qué hizo? Se hizo cargo, ¿sí?, de la deuda. Lo primero que hizo fue reconocer que debía, porque no dijo, te pago la deuda, ¿sí o no? O sea, estaba haciendo, cuando yo le digo a alguien, yo te pago, me estoy haciendo cargo de la deuda, no. O no voy a pagar lo que no es mío, si me vienen a cobrar algo que no es mío, no, yo no tengo nada que ver, ¿o no? O sea, lo primero que hizo fue hacerse cargo. Hermanos, lo primero que tenemos que hacer es hacernos cargo delante de Dios de lo que somos. Por eso necesitamos ser confrontados con nuestra realidad. Pero hizo algo más. Estuvo dispuesto a pagar la deuda, o sea, cambió la actitud, ¿sí o no? Hasta ese momento capaz que ni se había preocupado por pagar la deuda. Pero ahora dijo, no, si vos me das una oportunidad, yo te la voy a pagar. Bueno, esto, ¿sabés qué se llama? Arrepentimiento, ¿sí? Este hombre se arrepintió de todo su corazón. Completamente arrepentido y viendo su situación totalmente arruinada e imposible porque perdió todo. Tenía que perder su libertad, perdió su mujer, perdió su hijo, perdió su propiedad, de todo. ¿Qué le quedó? Nada, absolutamente nada. En esta condición de ruina total se humilló frente al rey. Y dice en el verso 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Gloria a Dios. Este es el Evangelio. Amén. Este es el Evangelio de la gracia. Este es el Evangelio de la salvación gratuita. Porque, ¿por qué lo perdonó el rey? Simplemente por su misericordia, ¿o no? No había mérito en este hombre, no había nada, estaba arruinado y no podía hacer nada. Lo que él le pidió era imposible, ¿o no? No era imposible pagar la deuda. Entonces acá tenemos el Evangelio de la gracia y de la misericordia de Dios.
el mismo rey se hizo cargo de la deuda, ¿no? Asumió la deuda, le dijo, bueno, listo, ¿quién pagó la deuda acá? El mismo rey, ¿o no era de su propiedad? Y cuando alguien me debe algo a mí y yo se lo perdono, no estoy usando de mi propiedad. Bueno, ¿quién se hizo cargo de tu pecado y de mi pecado? ¿No fue el Padre a través del Hijo? ¿No fue el Padre que envió a su Hijo como sacrificio para que nosotros podamos tener la oportunidad de volver otra vez a comenzar nuestra vida y tener relación con Dios y ser libre de la condenación, libre de la ruina, libre de la esclavitud, libre de todo mal? Ese es el Evangelio. Gloria a Dios. Miren cómo está resumido acá el Evangelio. Dios tiene un corazón deseoso de perdonar. ¿Cómo es el corazón de Dios? Perdonador. ¿Sí o no? Un corazón amplio en perdonar, grande en misericordia. Y este hombre recibió misericordia, recibió perdón gratuito. Ahora, imagínense la alegría en el corazón, ¿o no? ¿Fuiste perdonado de tus pecados? Y no te gozás, no lo veo muy contento. Hermano, esto es para tirar la silla para arriba, ¿o no? Hermano, fuimos perdonados de una deuda eterna que no la podíamos pagar de ninguna manera. El justo por los injustos. Se hizo pobre para que nosotros podamos ser ricos, enriquecidos, podamos tener comunión con Dios, podamos volver a la casa del Padre, podemos ser hijos de Dios. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¡Gloria a Dios! Alegría y gozo. ¿No hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente? ¿Qué hizo el Padre cuando volvió el Hijo arrepentido? ¿Qué hizo? Hizo fiesta. A veces estamos como el otro hijo, enojado. Me volvió ese desgraciado. Gozo, porque un pecador se arrepintió. Recibió un perdón. Yo me imagino, salió contento. Vieja, me perdonó el rey. Somos libres, no debemos nada. ¿O acaso no hicimos eso cuando nos perdonó Dios? Yo no, lo volvía loco a todo el mundo. Me perdonó el Señor, me perdonó el Señor, me perdonó el Señor. Ya nos olvidamos de eso, ¿no? Se nos acabó la fiesta ya. Pero deberíamos vivir de una fiesta permanente, hermano. Porque hemos sido completa, total y absolutamente perdonados. Totalmente restaurado a una condición que jamás por nuestros propios méritos la hubiéramos conseguido. Y ahí salió contento, feliz, alegre, gritándole a todo el mundo de su bendición. Dice, pero, pero, acá hubo un problema, un pero. ¿Qué pasó? Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, dice el verso 28, que le debía 100 denarios. Y haciéndole de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Se encontró con un deudor. Interesante. Un gozo bárbaro, hasta que de repente vendría dándole beso a todo el mundo, hasta que se encontró con el que le debía. Se acabó la fiesta. Se acabó el gozo, se acabó todo. ¿O no? Chao fiesta. Pagame lo que me debes. ¿Y dónde lo agarró? De acá lo agarró, no lo agarró del brazo. Lo ahogaba. Pagame. Ahora, si alguien tiene una deuda conmigo, ¿es justo que me lo pague? ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿tenía derecho a reclamarle la deuda? Sí. 100 denarios son 100 días de trabajo. 3 meses y pico. Es una plata. Son 3 meses de sueldo. Pero comparado con lo que él fue perdonado, ¿cuánto era esta deuda? Un vueltito. Nada. Entonces, lo agarró del cuello y le exigía que le pague. Ahora en el 29 dice que este consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Se dio vuelta. Antes era él el que estaba rogando delante del rey. Ahora
que fue libre, tiene a otra persona igual que él a su pie rogándole a él. Qué interesante, ¿no? Se dio vuelta la tortilla. Ahora él está en la condición que estaba el rey y el otro está ahí tirado como estaba él antes. Y es interesante que le dijo las mismas palabras, la misma manera que le rogó él al rey, le rogó. Pero en el verso 30 dice algo terrible, hermano. Algo tremendo. Dice, mas él no quiso. ¿Qué dice? No quiso perdonar. No dice no pudo. ¿Eh? ¿Amén? Porque muchas veces decimos, no lo puedo perdonar. No me sale. No me nace. No lo siento. Bueno, quiero decirte una cosa. El perdonar es una cuestión de tu voluntad, no de los sentimientos. ¿Sí? Es una decisión. Es cancelar una deuda. Es como si alguien te debe algo y vos, como él no te lo puede pagar, vos se lo regalás. ¿Sí o no? Es una decisión del corazón. Pero es triste que este hombre, habiendo recibido tanto, indudablemente, ese perdón, ese amor, esa misericordia que el rey manifestó con él, no lo cambió. No hubo ningún cambio en su corazón. Tremendo. Él recibió algo tremendo, pero eso no cambió su corazón. Porque él siguió siendo duro. No quiso. ¿Podía haberlo perdonado? Sí. Ya te digo, la deuda no era nada. Podía haberle dicho, mira, a mí me perdonaron 10.000 talentos. ¿Sabes qué? No solamente te perdono los 100 denarios, te doy 100 denarios más. ¿Sí o no? No quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Lo mandó preso. No solamente no lo perdonó, lo mandó preso. Tremendo. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Es triste cuando a alguien se le da mucho y devuelve mal, ¿no? ¿Es triste o no es triste ver cuando a alguien le haces un favor y te devuelve un mal? Qué triste, ¿eh? Es triste esta condición del corazón. Causa tristeza. Y los consiervos se entristecieron, pero fueron y hablaron ¿con quién? Con el Señor. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado. ¿Cómo lo llamó? Siervo malvado. ¿Cómo me ve Dios a mí cuando yo no quiero perdonar? Después de haber sido perdonado de todos mis pecados. ¿Cómo me ve? Como malvado. Porque esto nos revela el corazón de Dios, hermano. ¿Cómo me ve a mí cuando yo recibo un gran regalo, pero no me afecta a mi vida, no afecta a mi corazón? Tomo simplemente lo bueno, pero no hay una reacción de mi corazón, no hay gratitud, no hay amor, no hay nada. ¿Se da cuenta? No está devolviendo nada a este hombre. Hermanos, si recibimos de Dios, ¿qué tiene que producir la gracia, el amor y la misericordia de Dios en nuestros corazones? ¿Qué tiene que producir? Que nuestros corazones cambien, que se forme un corazón nuevo, que aparezca el corazón de Cristo. ¿Y el corazón de Cristo cómo es? Un corazón perdonador. Se tiene que formar un hombre nuevo. Algo nuevo tiene que suceder si soy perdonado por Dios, ¿sí o no? Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Pregunta, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Cómo quedó este siervo de vuelta? Preso para nunca más. ¿Sí o no? Volvió para atrás. Perdió ese momento que tuvo de libertad. Mirá qué tremendo, ¿eh? Gozó la libertad, la disfrutó y así como la disfrutó, la desechó.
y volvió a estar preso. Qué triste, ¿no? ¿Y qué produjo en el corazón de Dios cuando alguien toma el perdón de Dios y no produce ningún efecto en su corazón? ¿Qué produce en el corazón de Dios eso? Enojo. ¿Sabías que Dios se enoja? Dan, 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 dan. ¿Se enoja o no se enoja? Porque muchos piensan que Dios no se enoja. Pero Dios se enoja. Pero también, ¿qué cosas hacen enojar el corazón de Dios o no? ¿En qué se agrada a Dios? Cuando nos humillamos, cuando reconocemos que necesitamos de Él, y luego que nos humillamos y recibimos el favor y el perdón de Dios. ¿En qué se goza el Señor? Cuando estamos dispuestos también a perdonar, cuando estamos dispuestos a reaccionar de la misma manera, cuando estamos dispuestos a ser como Dios. Porque fuimos llamados a ser como Dios. ¿No enseñó en el Sermón del Monte? Perdoná, bendecí. Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, que hace salir su sol sobre justo y sobre injusto. Dios nos ha llamado a que manifestemos el carácter de Cristo. Pero este no quiso perdonar. 35. Aquí está la aplicación. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. ¿Ve? El rey es el Padre y el perdonado soy yo. ¿Y cuál es la enseñanza que Jesús me da? Cuando te ofendan, perdoná. Soltá el perdón, no te quedes preso, hermano. Si no perdonamos, nos quedamos atados, nos quedamos presos. ¿Sabés que es algo tremendo? La falta de perdón, el rencor, la bronca y la amargura que producen cuando yo me quedo enojado porque me hicieron algo malo y no lo quiero perdonar, es el único veneno que mata al que lo fabrica. Porque eso me mata a mí, ese no lo mata. Cuando yo me quedo con rencor, con odio por otra persona, no le hace mal al otro, ¿eh? ¿Sabés a quién me hace mal? A mí. Eso, a veces pensamos, yo no lo voy a perdonar y ya, y el otro se te va a hacer pito catalán, ¿qué le importa si no lo perdonás? ¿Y quién queda atado? Yo. Hermanos, no quedemos atados, vamos. Dios nos llamó a vivir libre. Hoy cantamos, saltamos y dijimos que somos libres. ¿Somos libres? Amén. Bueno, somos libres para perdonar. Mirá, quiero leerte los pasajes paralelos en Marco 11. Palabra de Jesús, nuestro Señor. 11, 21, otra vez Pedro. Gloria a Dios por Pedro. Si Pedro no hubiese hablado de tantas cosas, no nos hubiéramos enterado nada. 11:21 de Marco dice: entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: ten fe en Dios. ¿Qué había pasado? El día anterior Jesús pasó, buscó fruto en la higuera, no tenía fruto. Jesús la maldijo a la higuera y la higuera se secó. Y al otro día Pedro, ahí fue a mirar la higuera, se secó la higuera. Yo me imagino, Señor, se secó la higuera. Y sí, Pedro, ¿cómo no se va a secar? ¿No tenés fe vos? Yo tengo fe. ¿Tenía fe Jesús? ¿Era un hombre de fe Jesús? Entonces, cuando hay fe, hermano, lo que hablamos pasa. ¿Sí o no? Y Pedro no podía creer que se haya secado la higuera. Entonces Jesús le dice esta palabra, mirá: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en la mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiere orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Gloria a Dios, mirá qué promesa tremenda, ¿sí o no? Lo veo muy entusiasmado. Pero esto es un cheque en blanco esto. Todo lo que pidiere. ¿Escuchaste la palabra? Todo. No dijo alguna cosa, vamos a ver. Todo lo que pidiere. Tremendo. Qué bueno es tener esta fe. Dios quiere que seamos hombres y mujeres de fe.
¿Quiere que vivamos con esta fe? La misma fe que tenía Jesús. ¿Querés tener la misma fe que tenía Jesús? Gloria a Dios. La necesitamos para vivir en esta vida, para superar los problemas, los obstáculos, las luchas, las pruebas, las tentaciones, todo lo que nos pueda venir en esta tierra. Necesitamos esta fe, que es la que mueve las montañas, la que corre las cosas y nos permite avanzar. ¿Sí o no? Pero, verso 25, cuando estéis orando, ¿qué dice? Perdonad. Ahí me mató. Se me fue la fe. Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Jesús conectó el perdón con la fe. Entonces, si yo no perdono, chau mi fe. Me quedo sin fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, ¿o no? Sin fe es imposible avanzar en el camino del Señor. Porque el Evangelio se revela por fe y para fe, y el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿te das cuenta qué importante es el perdón? Y en Lucas 17 está otro pasaje más, donde Jesús habla de esto. Verso 3. Y nos dice lo siguiente. Lucas capítulo 17, verso 3. Mirad por vosotros mismos. ¿Quién tiene que mirar por mí? Yo. A veces pensamos que el pastor. ¿O no? Digo que el pastor se fije lo que estoy haciendo. Pero en realidad el responsable de mi vida, ¿quién soy? Yo. Primeramente yo. Gloria a Dios, el pastor me dice, fíjate Alberto que estás haciendo mal. Pero primero, ¿quién tiene que preocuparse por mí? ¿Yo? ¿O no? Entonces Jesús le dice a cada uno, miren por ustedes mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Gloria a Dios, que sincero por lo menos, ¿no? ¿Y qué tenemos que decir nosotros con esta? Señor, aumentando la fe a nosotros también, porque si no lo agarramos del cogote igual que el otro. Ahora, dice algo muy importante, hermano. Dice que si mi hermano peca contra mí, no se lo tengo que ir a contar al otro hermano. O a la otra hermana. ¿Sí o no? Porque lo primero que hacemos es, me ofende aquel hermano y yo voy allá al otro. No sabés lo que me hizo. Y ya lo entramos a desparramar por todos lados. Lo ponemos en el Facebook y ahí, listo. ¿A quién le tengo que decir? ¿Con quién tengo que hablar? ¿A quién tengo que ir? Al que me ofendió. Y lo tengo que reprender. ¿En el qué sentido? Decirle, mira, me ofendiste con esto. Tengo que hacer eso. Directo. No dejes que, porque cuando vos vas, o yo voy, vamos y empezamos a hablar mal del otro. ¿Sabés qué? Se agranda la herida, ¿o no? Porque la bronca se recicla cuando yo le doy manija, ¿sí o no? Y para peor si te encontrás otro que es medio manijero, no. Y vos le tenés que hacer así y así. No, chao, sonaste. Porque están los hermanos que tienen el don de la manija, ¿o no? ¿Sí o no? Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude con la manija. No. Por eso, bienaventurados los pacificadores. Cuando viene un hermano y me cuenta eso, ¿qué le tengo que decir? Anda a hablar con tu hermano. No decir que no. Nada, nada. No te metas. Porque estás añadiendo y estás siendo copartícipe con el otro. Te vas a quedar atado vos también. ¿O no? No, mandalo, andá y arreglá. ¿Le hablaste? No, bueno, andá y hablale. No, porque voy a hablar con el pastor. No, anda a hablar con el hermano, no con el pastor. ¿Sí o no?
Me ofende el hermano, pastor, me ofendió. Anda a hablar con el hermano. Eso, así es el orden. Y si se arrepiente, perdónale. Y si no se arrepiente, espera que se arrepienta, pero tu disposición de perdonar tiene que estar siempre. Siempre. Cuando alguien me ofende y no me quiere escuchar, y no, bueno, listo, ¿sabés qué hago? Espero. Algún día vendrá. Espero. Y creo en la gracia de Dios y creo en la oración. Voy a orar por mi hermano que me ofendió, que tiene el corazón duro. Y me voy a quedar ahí esperando, no lo voy a publicar por todos lados, lo voy a denigrar a mi hermano. Mira, en Génesis 50, en el último capítulo de Génesis, hay la historia de un varón que él tenía todos los motivos para quedar enojado con sus hermanos, porque sus hermanos lo vendieron como esclavo, le tenían bronca porque él era el preferido del padre, eran hermanastros en realidad, los hermanos de José eran hermanastros, y él era el preferido del padre porque era el hijo de su amada. Ustedes saben que Jacob, miren si la amaba, que trabajó 14 años por la novia. ¿Qué tal? Si tenés que trabajar soltero para toda la vida. 14 años para que le den la novia. Porque él le trabajó 7 y el suegro le encajó la otra. Y dijo, ¿y ahora qué hago? 7 más. Bueno, allá fue. ¿La amaba o no la amaba? ¿Qué te parece? Eso sí que es amor. Y el primer hijo de esa mujer fue José. Y Jacob lo amaba. Y José era un chico temeroso de Dios. Había heredado ese corazón temeroso. Y los hermanos eran terribles. Y José iba y le contaba, no sabés lo que hicieron los hermanos. Y los otros, no. Para peor, un día tuvo un sueño y le contó el sueño de que él era el principal. No, peor todavía, porque era el principal de todo. Todos se agachaban delante de él. No, tomátela, ¿qué te crees vos? Bueno, el resultado es que lo pasaron una madianita ahí y lo vendieron como esclavo. Y allá marchó José, tuvo esclavo en la casa de Potifar por ser fiel a su amo. Tuvo que ir preso porque la mujer quería acostarse con él y le dijo no. Y entonces el amo lo mandó preso, pero Dios estaba con él. Dice la Biblia, Dios estaba con él. Y fue a la cárcel y Dios estaba con él, le alcanzaba gracia. Y el jefe de la cárcel lo vio que Dios estaba con él y lo dejó que administrara la cárcel. Y por allá un día cayeron el copero y el panadero de Faraón, que no sé qué blooper se habían mandado. No era como ahora, automáticamente a la cárcel. Parece que funcionaba más rápido la justicia ya. Y allí tuvieron un sueño. Y nadie sabía qué era el sueño, pero José Dios le había dado el don de interpretar los sueños. Y le interpretó el sueño al panadero y al copero. El panadero no iba a vivir, pero el copero iba a volver al palacio. Y le dijo, mira, cuando vuelvas al palacio, acordate de mí, porque estoy acá gratis. Yo no hice nada. Ya llevaba como 20 años para esto. La cuestión que el copero se fue, no sé si se tomó unas copas, pero se olvidó de José. Un año más, hasta que un día Faraón tiene un sueño. Y el copero se nota que ese día estaba sobrio y dijo, yo sé, hay uno allá en la cárcel que interpreta los sueños. Y allá lo trajeron a José, interpretó el sueño, 7 años vaca gorda, 7 años vaca flaca, venía la abundancia, venía la escasez. Administren bien, le dijo, porque va a venir abundancia y después escasez. Y el faraón dijo, ¿a quién voy a poner a administrar si tenemos acá un hombre lleno del Espíritu de Dios? Y lo pusieron a José como administrador de todo Egipto. Qué tremendo, ¿eh? Pasó de la cárcel a ser el segundo de Faraón. Mirá lo que hace Dios, ¿no? Que por más que te quiera arruinar y hundir, nadie lo va a poseer, porque no hay un plan ni un propósito de Dios. Nadie lo puede impedir, nadie puede abortar los planes de Dios, hermano. Nadie. Y allá pasó de esclavo a ser señor. Y cuando estaba señoreando ahí, administrando, cuando vino la vaca gorda y después la vaca flaca, ¿quiénes aparecieron? Dan, los hermanos de José. Buen momento para vengarse, ¿no? Bueno, quiero decirte que no se vengó. Todo lo contrario. Mirá, acá en el capítulo 50 dice así, verso 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por tus siervos.
Y les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿En qué lugar nos ponemos cuando no queremos perdonar a alguien? ¿Nos ponemos por juez? ¿Sí o no? ¿Acaso el otro cuando vino y se le postró no estaba en el lugar de Dios? ¿No estaba en el lugar del rey? Cuando alguien me debe algo, cuando alguien me ofende, yo me puedo poner en el lugar de Dios y juzgarlo yo, o no, o perdonarlo y encomendar la causa ¿a quién? Al juez justo. Bueno, José hizo eso. Dijo, ¿estoy yo en lugar de Dios? No, 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 no. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, mantener en vida a muchos pueblos. ¿Sabés qué, hermano? Todo el mal que te hicieron, Dios lo usa para llevarte al bien y a los pies de Cristo. Vos tenés que entender que si todavía te queda algo sin perdonar, si todavía estás con bronca, amargado, resentido y no perdonás o no te perdonás, yo puedo encontrar muchos hombres en la cárcel que no se perdonan a sí mismos. Me dicen, yo no me perdono haber hecho esto o aquello. ¿Nunca estuviste enojado con vos? ¿Nunca te dijiste, soy un tonto? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nos enojamos? Pero no, ay, ¿por qué hice esto? Bueno, todo eso malo, todo lo que vos puedas haber hecho o todo lo que te puedan haber hecho, ¿sabes qué? Dios lo encaminó para que vos vengas a los pies de Cristo. Para que Dios te pueda bendecir, para que Dios te pueda alimentar, para que Dios te pueda salvar, para que tu corazón se quiebre, para que tu corazón se pueda humillar delante de la poderosa mano de Dios para ser levantado por Él. Entonces no podemos vivir sin perdonar, hermano. Tenemos que vivir en la libertad de Cristo. Todos los hombres y mujeres de Dios tuvieron que perdonar. El mismo Moisés, ¿cuántas veces le dijeron, ¿qué haces ahí, Moisés? Desgraciado, nos prometiste esto, no nos llevaste a la tierra. ¿Cuántas veces se la amotinaron? ¿Cuántos se la amotinaron? Datán, Abirán, Coré, 250 príncipes, se la amotinó el pueblo. Aarón y María también murmuraron, todo el mundo. Sin embargo, alguna vez Moisés se enojó. En todo lo contrario, cuando Dios se enojó con el pueblo, fue Moisés y le dijo, Señor, ¿qué? Perdonalos. Matame a mí, pero no mates a este pueblo. Mirá qué corazón. Pero esos corazones, ¿sabés dónde se forman? En la presencia de Dios. Tenemos que ir a la presencia de Dios, hermano. Y decir, Señor, cambia mi corazón, rompe toda dureza, Señor, te entrego toda deuda, te entrego todo, no quiero vivir amargado. ¿Sabés que la amargura es terrible? Es veneno. Mirá, si hubo un hombre que podía haber estado amargado, es Jesús, cuando estaba colgando en la cruz del Calvario. Ahí lo tenés a Jesús. Nunca le hizo mal a nadie. Y ahí estaba, todo golpeado, lastimado, herido, condenado injustamente, solo. Salieron todos, lo dejaron todo, hasta sus discípulos huyeron despavoridos. Solo, hasta el Padre le dio vuelta a su rostro y quedó ahí el Hijo de Dios entre el cielo y la tierra, solito, solo como una hoja. Sin embargo, Jesús, desde la cruz del Calvario, cuando abrió su boca, la primera cosa que salió, ¿sabes qué? Perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. La primera palabra de las 7 palabras que Jesús habló en la cruz fue una palabra de perdón. Soltó el perdón para tu vida y para mi vida. Soltó perdón cuando a Jesús lo lastimaron, lo hirieron, lo ofendieron y le hicieron 1000 cosas malas. ¿Sabés qué salió del corazón de Jesús? Gracia, amor, perdón, misericordia para tu vida, para mi vida y para todos aquellos que puedan creer en el Evangelio. Entonces, hermano, no hay motivo para que nosotros nos quedemos ahí aferrados al rencor, ¿no? Hay hasta hay uno que le hizo una canción al rencor. Y hay muchas canciones, ¿no? Me mentiste, me estafaste, desgraciada, desgraciado, loca, loco, ¿o no? Y nosotros ponemos la música y nos alimentamos con eso, ¿no? Qué lindo alimento para el alma ese, ¿eh? No, hermano, mirá. Eso es veneno, es claro. Pero el enemigo, ¿qué alimenta? El odio, el rencor. ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago. De vuestras pasiones,
de vuestros deseos descontrolados. Yo quiero tener esto. No, él lo quiere, yo lo quiero. Dame. No, mío, tuyo. ¡Pum! ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la guerra? De los deseos incontrolados. Qué bueno que podamos poner nuestra alma bajo la sujeción de Cristo y del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo pueda guiar nuestra vida y llevarnos al perdón. Mirá, Pablo dice en Efesios 4:31, quítense. O sea, ¿a quién te está hablando Pablo? A vos y a mí. Quítense. Efesios 4:31. De vosotros toda amargura. ¿Cuánta amargura? Toda. Porque la amargura te lleva a esto, mirá, enojo. La amargura te lleva a vivir enojado. Vos te vas a dar cuenta que una persona amargada. Hola, ¿todo bien? Y más o menos, hace mucho calor hoy. No, pero sí, pero vas a ver que se va a empeorar enseguida esto. No, vivir con un amargado es terrible, porque no hay nada que le venga bien. ¿Te gusta lo que me compré? Más o menos, te queda, ¿no? ¿O no? Es terrible. Vive enojado. El enojo te lleva a la ira a la gritería, y la gritería a maldecir y a hacer cosas malas. Antes, dice Pablo, en lugar de darle lugar a la amargura y a todas estas cosas malas, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué palabra, ¿no? Qué enseñanza que tiene la Biblia. Qué lindo es vivir el reino de Dios, hermano. Porque vivís libre de amargura, libre de enojo, libre de resentimiento. Y no quiere decir que no te vaya a pasar nada malo. Te va a pasar, Sí, seguro, yo he pasado tantas veces que me han defraudado, aún los hermanos. Porque uno espera que, bueno, el ataque venga de afuera, ¿no es cierto? Y a veces el ataque viene del que tenés al lado tuyo, ¿o no? ¿Quién lo traicionó a Jesús? El que comía conmigo en el plato. ¿Duele o no duele eso? Pero ¿sabés qué? No permita que tu corazón se amargue. Perdoná. Y todas las veces que yo fui a orar por esas personas para poder pasar la prueba, lo primero que me dijo el Señor es, ¿la vas a perdonar? Y ni bien me convertí, tuve que perdonar. Fue una de las primeras cosas que me mandó a hacer el Señor, porque yo estaba con un enojo muy grande con un amigo íntimo que trabajábamos juntos y él me había estafado mal, me había defraudado y tenía una bronca. Digo, lo voy a reventar, lo voy a hundir, y tenía forma de hacerlo para peor. Y me acuerdo que en ese proceso que estaba de hundirlo, me convertí a Cristo. Y él me llama para hablar conmigo, tenía un susto bárbaro porque yo le conocía muchas cosas malas que él había hecho porque las hacíamos juntos. Pero ¿viste cómo es? A veces, así es la maldad, ¿o no? Y yo dije, lo voy a hundir, pero mal. Y éramos re amigos, ¿eh? Pero mirá cómo se puede pasar del amor al odio. En serio. Corazón humano sin Cristo es tremendo. Y cuando me convierto y me llama un día, yo no iba a ir. Y me acuerdo que me puse a orar y el Señor me dijo, tenés que perdonar. ¿Qué? Lo voy a matar, ¿qué lo voy a perdonar? Nuevo, recién convertido. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Lo mismo que, no lo había leído esa historia no la había leído todavía. Pero ¿sabes qué me dijo el Señor? Alberto, yo no te perdoné a vos, mucho más. Y me mató. Sí, Señor. Tenés razón. Me acuerdo que fui, me senté, nos encontramos en un bar. Lo miré a los ojos y le dije, mira, me convertí a Cristo. Y Dios me perdonó todos mis pecados. Así que te perdono. No pienso hacer absolutamente nada. Te perdono todo lo malo que me hiciste.
Me levanté y me fui, porque si no le daba con una silla por la cabeza. Pero me fui libre, hermano, porque lo hice de corazón. Absolutamente lo perdoné de todo mi corazón y me olvidé inclusive de la deuda. Mirá que me debía un montón de plata, ¿eh? Pero me olvidé y no es que después Dios le tocó el corazón y me pagó. No, el otro se sintió totalmente libre, pero ¿sabe qué? Él se quedó con la plata, yo me quedé con Cristo. Y estar con Cristo es mucho mejor, hermano.